Javier Lambán, presidente de Aragón. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, como ve usted, hoy la mañana está calentita con lo que ocurrió ayer en el 2 de mayo, en la fiesta de la Comunidad de Madrid. ¿Usted, cuando es la fiesta de su comunidad, invita a ministros? Nosotros invitamos absolutamente a todo el mundo, al presidente del gobierno y a todos los ministros, y todo el que decide venir es bienvenido. Y si no invita a alguien, ¿qué le parece lo que ocurrió ayer en la Comunidad de Madrid? Pues lo que ocurrió ayer en Madrid es un episodio representativo del clima de crispación, de polarización, de enfrentamiento que vive la política en este país y del que yo quiero alejar absolutamente a la política aragonesa. Ese tipo de episodios a los aragoneses nos producen incomodidad, nos producen rechazo absoluto, y nosotros, que somos unas gentes que tratamos de conducirnos con sentido común, tratamos de hacer las cosas de manera totalmente distintas. Por cierto, me permitirán que haga una breve y sentida defensa de los funcionarios, de las gentes de protocolo y otros funcionarios a los que en este tipo de circunstancias se pone en una tesitura muy complicada y muy difícil. Pues sí. Señor Lambán, usted ha dicho que no es sanchista. Es uno de los varones más críticos con determinadas decisiones. ¿Esto qué tal sienta en Moncloa? Pues no lo sé exactamente, yo nunca actúo ni hablo ni pienso en relación con lo que pueda sentar o cómo pueda sentar el Moncloa. Yo no soy sanchista, tampoco soy antisanchista. Yo, si me permite definirme en tres palabras, desde el punto de vista de mi inscripción política, yo soy ante todo español, aragonés y socialista. Hombre, pero un socialista que dice que no es sanchista, que es su secretario general, que además en plena campaña, yo creo que hay algunos líderes autonómicos que intentan poner un poco distancia con el gobierno central, siendo del PSOE. No sé si esto significa... Ya le he dicho que no... Le he dicho que yo no defino mi posición política en relación con Pedro Sánchez, que es el legítimo secretario general del Partido Socialista. Lo que sí intento por todos los medios es que la campaña electoral para las elecciones autonómicas de mayo en Aragón sea una campaña electoral centrada exclusivamente en la temática aragonesa, en lo que cada candidato proponemos para el futuro de la comunidad, en la defensa que hacemos de nuestra gestión anterior. Yo tengo como lema de campaña Aragón con voz propia, porque los aragoneses somos unas gentes a las que el autogobierno nos ha sentado de maravilla, que hemos tomado conciencia de nuestras capacidades, de nuestras potencialidades, y que hemos decidido ejercerlas a fondo, planteándonos intervenir incluso en la gobernanza de España con posiciones propias. En este momento, en mi tierra predomina un sentimiento de adscripción absoluta a la Constitución, de adscripción absoluta a España, de voluntad clara de contribuir al fortalecimiento de España como proyecto nacional. Somos gente moderada, gente totalmente imbuida de sentido común en las cosas que hace, y eso me lleva a que mi planteamiento de campaña sea estrictamente autonómico. No entiendo, por ejemplo, al señor Azcón, a mi buen amigo señor Azcón, empeñado en traerse todas las semanas a 3 o 4 dirigentes de su partido en Madrid. Lo que eso denota, en mi opinión, es debilidad por parte del señor Azcón, el sometimiento del señor Azcón a las directrices de Madrid, cosa que yo lo haré porque considero que ante todo soy presidente de Aragón, no delegado del gobierno de España en Aragón. Parece que, según las encuestas, hay una pugna muy reñida entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Todos van a tener que pactar, usted con bastantes partidos. Y en un momento en el que Sumar y Podemos, hoy salía una encuesta diciendo que, bueno, que Sumar y Podemos vayan separados, que pueden perder 14 escaños. No sé si también esto puede ocurrir en Aragón. ¿Cómo lo ve?
según estas encuestas, ganaría el Partido Popular. Lo que pasa es que ya sabemos que esto no depende de quién gane, sino quién pueda formar gobierno, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, hay encuestas para todos los gustos, hay encuestas que gana el Partido Popular, hay encuestas que ganamos nosotros. En Aragón nunca ha tenido nadie mayoría absoluta, siempre ha habido gobiernos de acuerdos, gobiernos de pactos. Azcón podría gobernar con un pacto que como mínimo debería incluir a 3 partidos, uno de ellos Vox, partido antiautonomista, partido transvasista, cosa que en Aragón no es precisamente la mejor tarjeta de presentación, y yo podría gobernar también con un pacto con 3 partidos, aunque le he de decir que yo me desentiendo absolutamente de lo que ocurra a mi derecha y a mi izquierda a la hora de plantear mi proyecto político. Yo planteo un proyecto para los aragoneses, para todos los aragoneses que quieren a su tierra, un proyecto moderado, un proyecto perfectamente asumible por una persona moderada de la derecha, porque yo entiendo Aragón como un proyecto común en el que hemos de participar y hemos de caber absolutamente todos. Por tanto, yo en este momento no pienso en absolutamente nada en pactos. Los pactos se han de definir después de las elecciones, porque yo aspiro a representar a la mayoría de los aragoneses. Bueno, estamos en campaña electoral. Todos los gobernantes de derecha, de izquierda y de extrema derecha y de extrema izquierda hacen sus promesas electorales. En Aragón, ¿cuál es en este momento lo que cree que es lo más urgente? El tema del empleo, el tema de la sanidad, el tema de la vivienda. El tema del empleo está planteado de manera tan esperanzadora en Aragón, con las cifras actuales y con los compromisos de inversión para los próximos 3 o 4 años, que tenemos la fundada aspiración a ser la primera comunidad autónoma de España que alcance el pleno empleo. Hay asuntos que compartimos con todas las comunidades autónomas como problemas muy serios, por ejemplo el de la sanidad, por ejemplo el de los incendios forestales de sexta generación. Ahí he tomado la iniciativa y he planteado al Gobierno de España y al resto de las comunidades autónomas medidas que creo que habría que adoptar y que Aragón quiere liderar en el conjunto del país. Para mí es una prioridad absoluta convertir Aragón en la comunidad autónoma líder en la producción de energías renovables, en constituir un modelo energético propio que deje atrás el colonialismo energético del pasado y que nos permita, ya hemos hecho cambios normativos para ello, nos permita que con nuestra energía se alimente la economía aragonesa y se abarate el consumo de las familias aragonesas. No es posible que con nuestras fotovoltaicas, con nuestras eólicas, se alimenten otras economías. Queremos alimentar la nuestra, ser más competitivos en cuanto a nuestras industrias y convertir la energía en un factor de atracción de otras inversiones. Y nos preocupan asuntos relacionados con los servicios sociales. Yo creo que la sustancia moral fundamental de un gobernante se demuestra en las políticas sociales, y hay asuntos como el de la soledad, asuntos que usted y yo entendemos perfectamente, como el de el derecho al olvido oncológico, que es algo de lo que yo he tomado conciencia después de haber pasado por esa enfermedad, y sobre todo llegar a cada sector vulnerable de nuestra sociedad y hacerle sentir que no está desamparado, que no está desprotegido. Bueno, derecho al olvido, miren, esto como lo hemos pasado los dos, o lo estamos pasando los dos, es fundamental, porque ya es doble victimización de una persona que ha pasado un cáncer, además que luego no te vayan a dar un crédito, no puedas pues tener las mismas oportunidades de cualquier otra persona. Y no hablemos también de los medicamentos, los nuevos medicamentos para el cáncer, lo que tardan en España en ser admitidos y en ser utilizados por la sanidad pública. Es verdad que son muy caros, pero hombre, yo creo que había que acelerar un poquito eso, ¿no? Igual que la investigación. En eso y en otras muchas cosas estamos usted y yo de acuerdo. Por cierto, absolutamente. ¿Qué solución
encuentra para lo que estamos viviendo en este momento y lo que más nos preocupa ahora a los españoles, aunque nos enredemos en discusiones estériles como lo que estábamos antes hablando del 2 de mayo, es la sequía? Les está dando muy duro también en su comunidad. Muy duro. Ahora es como prioridad, es la más inmediata de todas, sin duda. Vamos a tener unos efectos desastrosos en la agricultura trasladados a la ganadería, también en el incremento exponencial de riesgos en cuanto a incendios. Estamos tomando las medidas que están a nuestro alcance. El consejero de Agricultura está trabajando con el ministro Planas. Estamos esperando ver las medidas definitivas del Gobierno de España para complementar nosotros con las que estén a nuestro alcance presupuestario, las que sean necesarias. Estamos hablando mucho con las organizaciones agrarias, hablando con las diputaciones provinciales para asegurar el suministro de agua de boca. Y a mí, que he sido siempre defensor de la regulación razonable y sostenible de los ríos y de los embalses, esto me da la ocasión frente a los amigos ecologistas para decirles que ante el panorama que se nos avecina de irregularidad climatológica, de irregularidad meteorológica, de pluviometrías absolutamente alteradas en cuanto a los ritmos, esto a mí me da a mí la ocasión para volver a reivindicar la regulación razonable de los ríos y la construcción y el mantenimiento de los embalses, que es la única manera de almacenar agua en los años lluviosos para los años que vienen después secos, que es algo que pasa de manera absolutamente indefectible y que seguirá pasando. Pero fíjese, presidente, ayer escuchaba al presidente de la Junta de Extremadura, en este caso, estar absolutamente en desacuerdo con el gobierno central por el embalse de Valdecaballeros. Oiga, estamos en una sequía, no quiten ustedes, no tiren abajo un embalse. ¿Usted es favorable a que se mantengan o que se hagan más embalses? Esto, la ministra está en contra. Yo vengo de una zona de las Cinco Villas y de un municipio de Ejea de los Caballeros que, si no hubiera sido por el embalse de Yesa y el canal de las Bardenas, en vez de 17.000 habitantes que tiene ahora, tendría 1.500. Yo estoy absolutamente convencido de que es bueno regular los ríos de manera razonable, de manera sostenible, y de que es bueno tener embalses y, si es necesario, hacer más embalses. Esa es una de mis convicciones fundamentales respecto a esas políticas que son necesarias para mantener población en el medio rural, para mantener vivo el medio rural. El medio rural sin agricultura, sin regadíos, sin ganadería intensiva es absolutamente insostenible, y hablar de combate contra la despoblación y al mismo tiempo predicar la destrucción de embalses o la paralización de los regadíos o medidas contra la ganadería intensiva es una contradicción absolutamente insostenible. Bueno, también en este caso usted es un poco un verso suelto, pero bueno, yo entiendo, señor Lambán, usted se debe a los aragoneses. No, perdone, pero no soy un verso suelto. Yo estoy convencido de que si fuéramos capaces de separar el grano de la paja, si fuéramos capaces de separar el ruido político de la realidad ciudadana, de esa inmensa mayoría de ciudadanos instalados en el sentido común, yo no sería un verso suelto. Un verso suelto serían muchos políticos de todos los pelajes que andan envueltos en sus propios debates y que no tienen ni idea de lo que realmente piensa la gente en general. Piensa la gente que insisto, en general son un verdadero prodigio de sentido común. Sentido común. Esto, ojalá todos los gobernantes, todos los ministros, todos los gobernantes de todos los partidos y de todas las ideologías aplicaran el sentido común. Señor Lambán, muchísimas gracias, presidente de Aragón, por estar con nosotros.